voy a tratar de haceros lo más entretenidos posible. Y para que aprendáis, no voy a intentar sermonearos nada. De hecho, voy a intentar prepararos para cuando la gente intente sermonearos, que tengáis armas para que no os manipulen, para que no os engañen, para que no os controlen. Me gustaría que fuera esto un poco participativo. Como veis, yo soy de ciencias, al menos de estudios total. ¿Qué hago hablando de algo tan de letras extremo como filosofía moral y ética? ¿Qué es para vosotros la ética? Decidme palabras, cada uno una palabra de qué cosas os suenan que tienen que ver con la ética. A ver, ideas, cosas que se os ocurren. Moral. Virtudes. Venga, más. Si hay virtudes, por el otro lado, lo opuesto a las virtudes, los vicios. Venga, más cosas. Costumbres tiene que ver con moral, armonía, más. Valores, importante. ¿Qué más habéis dicho? Acción, responsabilidad. Y la ética tiene muchísimo que ver con la acción. Libertad, la vamos a ver al final. La ética que vamos a defender nosotros, la que creemos que es la más valiosa, la más correcta, es la ética de la libertad. Palabras muy sencillas que no habéis dicho. ¿Qué os dicen vuestros padres cuando sois pequeños? Niños, sed buenos, ¿no? ¿Y qué os dicen cuando os echan sermones? Hay que hacer el bien. O sea, eso se entiende que no hay que hacer el mal, no hay que ser malos, ¿no? Cuando se razona éticamente, os dice, bueno, es que eso es una conducta incorrecta, o en inglés te dicen that's wrong, como si te estuvieran haciendo un examen y te dicen no, te voy a tachar, esta acción no es correcta desde el punto de vista ético. Yo os voy a proponer que analicemos todos estos conceptos que hemos visto simplemente con tres ejes muy diferentes. Por un lado, las preferencias. Si habéis estudiado un poco de economía, sobre todo los austríacos insisten en que la acción humana intencional se basa en que el agente sigue sus preferencias. Va viendo lo que es más valioso, lo que le gusta más, lo que quiere y va por ello, actúa para conseguirlo. ¿Y qué suelen decir los austríacos? Que las preferencias son... ¿Cómo son las preferencias? ¿Habéis estudiado a Mises, a Hayek? ¿Qué características tienen las preferencias? Subjetivas, dicen aquí. Subjetivas quiere decir que cada uno tiene las suyas, ¿eh? Que no a todo el mundo le tiene por qué gustar, yo qué sé, el helado de chocolate. Quizá sí, quizá no. ¿Qué más? Son relativas también, en el sentido de que no basta con decir algo me gusta o no me gusta, sino que te gusta o no en comparación con otras cosas, y en la acción tienes que asumir costes. A veces hay que renunciar a cosas, para conseguir otras. También las preferencias son siempre las mismas, ¿o no? Pueden cambiar, ¿no? También decimos que son dinámicas. Yo añadiría una cosa más que los economistas se suelen meter poco, y es que las preferencias son interactivas. Eso quiere decir que tú te las vas a formar, no tú solo, sino interactuando con los demás, que puedes aprender de ellos. Alguien te enseña, por ejemplo, un grupo de música que tú no conocías, y entonces lo descubres. O al principio no te gusta, pero él te dice, venga, pruébalo un par de veces más, porque este disco hay que entrar en él, hay que oírlo unas cuantas veces. Entonces, pues es verdad, necesitaba un poco de entrenamiento para que ello me gustara. Algunos estáis en marketing, en mercadeo, porque todo lo que es mercadeo usa la parte psicológica de cómo influir sobre las preferencias de los demás. O sea, que las preferencias no las forma uno de forma individual, autónoma, separado de todo el mundo. Vale. Por otro lado, existen normas. Las normas... Voy a usar tres palabras básicamente como si fueran sinónimos. Normas, reglas, leyes. Cuando actuamos no solo seguimos nuestras preferencias, sino que se supone que también respetamos algunas normas, algunas leyes, ¿no? No decimos, me gusta ese reloj de ahí del escaparate, lo cojo y me lo llevo sin pagar. Bueno, no, porque se supone que está prohibido robar. O esa chica me gusta, voy a hacer lo que quiera con ella. Un momento, que esto es un poco serio, primero tendrás que pedirle permiso... invitarla a salir, no puedes hacer lo que te dé la gana. En la carretera se supone que hay unos límites de velocidad, que circulas por un lado, aquí por la derecha, en otros países, Inglaterra, hay una serie de normas para permitir que convivamos sin agredirnos unos a otros, sin entrar en conflicto, en armonía la mayor parte de las veces posibles. Y por otro lado están las virtudes y los vicios. ¿Qué son las virtudes y los vicios? Son simplemente hábitos de conducta, o predisposiciones, o características de los individuos. ¿Por qué a unas las llamamos virtudes y por qué a otras las llamamos vicios? ¿Qué se supone que son las virtudes?
¿Nos gustan las virtudes o no? Lo que hemos dicho antes, las virtudes son hábitos que consideramos positivos, que consideramos valiosos, y por eso las llamamos virtudes. Decimos, bueno, pues las clásicas, prudencia, justicia, templanza, el que sea creyente, incluso las teologales, fe, esperanza, caridad, todas esas cosas. Y los vicios, pues el lado oscuro de la fuerza de todo eso, es decir, llevarlo todo, digamos, para el mal, pues, o para destruir, o para pervertir, para corromper. Si hacéis un curso de ética o si alguna vez os piden que habléis de ética, conviene que no olvidéis la parte de las virtudes y los vicios. Uno de los pensadores que más insistía en el tema era Aristóteles. Él decía que la ética era sobre todo desarrollar las virtudes de la gente. Que la gente tiene algo así como una segunda naturaleza, además de todos sus instintos y de todo lo que es innato, hay que meter cultura en sus cabezas, hay que enseñarles ciertas cosas. Y eso es lo que hace la sociedad pues con los niños o con vosotros los jóvenes, cada vez menos jóvenes. Os van metiendo una serie de ideas en la cabeza que la sociedad considera positivas. Intentan que desarrolléis virtudes y que evitéis vicios. Pero el resto de la charla me voy a dedicar sobre todo a las otras dos partes, a la parte de las preferencias y a la parte de las reglas. Curiosamente, alguien ha dicho una palabra muy importante que es valores. Me gustaría que os fijarais, si veis cómo la usa, por ejemplo, los políticos o los creadores de opinión, pues dirán, es que los valores en la sociedad fallan, o es que esta sociedad ya no tiene valores, o no tiene los valores adecuados. Yo entonces les pregunto a esas personas, ¿qué queréis decir con esa palabra valores? ¿Lo que la gente valora? Es decir, ¿estáis diciendo que no os gusta lo que la gente prefiere, que no os gusta lo que a otros les gustan, que no estáis de acuerdo con esas preferencias? ¿Las estáis criticando? ¿O estáis diciendo que no os gustan las normas, que las normas que tiene la sociedad no son adecuadas? Entonces, a ver, igual a muchos les pilla y dicen, oye, pues no tengo yo muy claro qué quiero decir con esto de valores. A ver, si hemos dicho que las valoraciones son subjetivas, ¿creéis que tiene mucho sentido intentar obligar a la gente a que prefiera ciertas cosas y no otras? ¿No es más tolerante decir, oye, a ti te gusta este grupo de música, a mí no, a ti te gusta este equipo de fútbol, a mí no, a mí me gusta otro, tú tienes tus intereses, yo tengo los míos, vamos a intentar respetarlos lo máximo posible, pero no imponernos preferencias? Y sin embargo, si os fijáis en el discurso de los políticos o de los creadores de opinión, que muchas veces son muy manipuladores, están constantemente intentando decirte que tienes que preferir ciertas cosas, y que si no las prefieres, si no las valoras, eres como mala persona. Muchos éticos hablan de eso, de que la ética se encarga de definir el ideal de ser humano. Y dices, bueno, ¿y si cada uno tiene un ideal de ser humano distinto? ¿Tiene que haber uno solo que sea el mismo para todos? Entonces, una ética de la libertad, en el ámbito de las preferencias, sobre todo, consiste en reconocer que cada uno tiene las suyas, que son subjetivas, y respetarlas en la medida de lo posible. Si quieres influir sobre los demás, hazlo, pero hazlo mediante la persuasión. No intentes trampear y, sobre todo, no uses la violencia. Si hay algo que la libertad está en contra es de la agresión y de la violencia. Lo vamos a ir viendo durante la charla. Y ahora voy a pasar a concentrarme en el aspecto de las reglas. ¿Cómo construimos reglas? Decidme una regla. ¿Alguna regla, alguna ley, alguna norma? No matar. La has dicho con un no. Vale, no. ¿Pero qué otras palabras son típicas de las reglas? Más reglas. Prohibido. Prohibido. Otra palabra típica de las reglas. Más. Cuando estás y tienes la habitación desordenada, ¿qué te dicen tus padres? Debes ordenar la habitación. Entonces, hay por un lado la parte de las prohibiciones, se fija en lo que se supone que no debes hacer. Es lo que te están diciendo, eso no lo hagas, eso no lo toques, ni siquiera pienses en ello. La parte de las obligaciones es al contrario, lo positivo, cosas que vuestros padres o quien sea quieren que haga, ¿no? Entonces, una regla se construye simplemente con una frase normal, del lenguaje humano normal, como por ejemplo pasear por el parque, o yo paseo por el parque, y añadiéndole una de estas palabras mágicas que les voy a llamar operadores lógicos. Hay un término técnico que es deóntico, que se refiere simplemente a la lógica de la ética, que es, ¿está prohibido o es obligatorio? Entonces, una norma sería, está prohibido pasear por el parque a las 7 de la tarde.
O otra manera sería al revés, pues o es obligatorio hacerlo, todo el mundo tiene que estar paseando por el parque a las 7 de la tarde. Hay un truco, pues si lo queréis enseñar, en realidad ¿es posible expresarlo todo mediante prohibiciones o todo mediante obligaciones? ¿O a alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿O cree que no, que hacen falta las dos palabras? O sea, ¿habéis estudiado lógica, digamos, elemental, cómo construir algunas proposiciones afirmativas, transformarlas en negativas, hacer algunas transformaciones? Es un truco muy simple y simplemente son casi opuestos, o prohibición y obligación. Si yo os digo que está prohibido estar de pie, ¿cómo puedo construir eso con una obligación? Sí, debes estar sentado, pero incluso puedo decir, es obligatorio no estar de pie. Es decir, prohibido algo es obligatorio no ese algo. Simplemente para que veáis que se pueden hacer trucos para transformar las frases. Bueno, hay otras palabras que no hemos dicho que también es importante. Siempre que se habla de deberes, se suele hablar. Si tienes deberes, ¿qué tienes también por el otro lado? Derechos. Normalmente se suele decir al revés, que cuando la gente reclama derechos, pues es porque tiene deberes, o que si alguien asume deberes... Y hay muchas normas que se pueden expresar como derechos. No me quiero meter en profundidad en eso, pero en realidad al final todo se podría expresar como obligaciones y prohibiciones. Si decís, por ejemplo, ¿cómo expreso la regla de que tengo derecho a llegar a casa en cualquier momento hasta las 11 de la noche? Pues quiere decir que no es obligatorio llegar antes de las 12 o que no está prohibido. Luego siempre hay maneras de convertirlo todo eso. Vamos a jugar con las normas, vamos a explorar normas posibles, porque quiero llegar a ver cuáles serían las normas que debe tener una sociedad para funcionar y para que la llamemos justa, o digamos, vivimos en una sociedad libre, legítima. Y voy a pedirle a las normas 3 características. 2 van a ser lo que se llaman características formales, y es que sean universales y que sean simétricas. Y la última va a ser, la tercera va a ser que sean funcionales. Y funcionales quiere decir que sean útiles, que sirvan para algo. Vamos a usar las normas como instrumentos, simplemente como instrumentos de convivencia, que sirvan para regular, la palabra regular es lo mismo, viene de regla, que no nos matemos unos a otros, que no nos golpeemos, que no interfiramos, que no tengamos relaciones destructivas, sino que tengamos relaciones lo más armoniosas y constructivas posibles. ¿Qué quiere decir que una norma es universal? ¿La norma a mí me está prohibido matar es universal? No, solo está prohibido a mí. He dicho, a mí me está prohibido matar. Es una norma, si estudiáis lógica, esa proposición es particular. En el sentido que solo se refiere a alguien muy concreto. No se refiere a todo el mundo. La universalidad ética quiere decir que se tiene que aplicar a todo el mundo. Si yo digo los de la derecha, os prohíbo hablar. Esa norma no sería universal, porque estoy estableciendo una diferencia entre unos y otros. Luego, eso es un principio, ¿no creéis que eso es un principio muy importante de justicia? Si estáis y vais a jugar cualquier deporte, no decís las reglas tienen que ser las mismas para todos, ¿no? No vas a jugar un partido de baloncesto y dices, bueno, a nosotros nos das 10 canastas de ventaja y además podemos jugar 7 en vez de 5 y además vosotros os atáis los pies. Hombre, no, se trata de que las normas sean las mismas para todos y eso es lo que dices que el partido es justo, que esas normas son justas. Luego, que las normas sean iguales para todos. Os voy a dar una idea adicional. Deben ser iguales para todos, no solo respecto al sujeto de la acción, sino respecto a los objetos o a las personas que se benefician de la acción o que sufren sus efectos. ¿Por qué digo esto? Voy a ir un poquillo para atrás. ¿Os acordáis de lo que decía Kant? No sé si habéis oído alguna vez hablar del imperativo categórico, pero que también se conoce como regla de oro. ¿En qué consiste la regla de oro? No hacer, pero no hacer a otros. Vale, se os ocurre. Hay otras formas, esa es una de las formas. Hay 4 formas de la regla de oro que son muy parecidas, pero que no son exactamente iguales. Fíjate que la tuya ha sido negativa. No hacer a los otros lo que no te gustaría a ti que te hicieran. O hacer lo que nos gustaría que nos hicieran. Hacer a los otros lo que nos gustaría. Y ahora, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué dices no hacer a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti? ¿Los otros y tú tenéis los mismos gustos?
Entonces, ¿no veis que hay un pequeño problema? ¿Cómo cambiaríais la regla de oro para que quede un poco mejor? En forma negativa, no hagas a los otros lo que... ¿Qué? Lo que no les gusta a ellos que les hagas. Exacto. Dices, yo qué sé, a mí me podría gustar que me llamen por teléfono constantemente todos los días. Sí, llamadme por teléfono. Entonces, como eso me gusta, ¿voy a hacérselo yo a todos los demás asumiendo que también les gusta a ellos? Quizá no. Es más inteligente fijarse en lo que les gusta a los demás y dices, bueno, como sé que esto no te gusta, aunque a mí sí, pues no te lo voy a hacer para no causarte mal, para no hacerte daño. O al revés, yo sé que esto te gusta, a mí no, pero bueno, pues te lo haré porque te gusta a ti, ¿no? Luego eso si tenéis alguna discusión sobre la regla de oro, le busquéis las cosquillas a la gente con estas, que la gente no se da cuenta. ¿Por qué nos tiene que gustar lo mismo? Hombre, si lo entendemos en términos abstractos, la cosa quiere decir, no hagas daño a los demás porque a ti no te gusta que te hagan daño. ¿Qué excepción hay? Puede ser que le guste a la persona que le hagan daño. ¿Cómo se llama eso? Masoquista, claro, ¿veis? Incluso ahí hay trucos. Luego, siempre volvamos a la idea de la subjetividad de las cosas, que las preferencias son subjetivas. Luego, no estemos tan seguros de que al otro le estamos haciendo bien. ¿No creéis que hay mucha gente en la sociedad que dice, bueno, yo es que esto lo hago por tu bien? Y dice, bueno, ¿y quién ha decidido que esto es muy bien? ¿Lo has decidido tú? ¿Me has dejado opinar a mí si esto realmente me gusta o me conviene? ¿Sabes tú más de mí que yo mismo? Probablemente vuestros padres sí, pero bueno, otras personas quizá no tengan los mismos intereses y simplemente de nuevo quieran manipularos. Vale. Estábamos diciendo universalidad, lo que yo llamo universalidad doble es que si algo está prohibido, me está prohibido a mí y a todos los demás, pero respecto a todo el mundo. No, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, podríamos decir, a todo el mundo le está prohibido matar a los negros, por ejemplo, perdón, o a los blancos, a quien sea, a los morenos, a los calvos. Esa frase es universal en una parte, en el a todo el mundo, pero es particular en la otra, ¿no? Porque se refiere a un grupo concreto, o a todo el mundo le está prohibido pegar a Pepe Gómez. Pues ahí habla de Pepe Gómez. Podríamos tener casos al revés. A Pepe Gómez le está prohibido pegar a todo el mundo. Eso es particular en el sujeto y universal en lo otro. Yo lo que quiero es que sea universal del todo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué dicen muchas religiones también? ¿Cómo interpretan la regla de oro muchas religiones? ¿Qué dicen? Que hay que ayudar al... ¿Pero quién es el prójimo? El problema es que no queda eso un poco indeterminado. Dices, hay que ayudar al prójimo, pero al no prójimo no. Entonces aquello no es muy universal, es un poco particular. Luego el prójimo podrá cambiar. Tú ahora estás más cerca, tú ahora eres mi prójimo, ahora tú eres mi prójimo, ahora tú eres mi prójimo. O igual nos referimos prójimos a los amigos, los asociados, los vecinos, los parientes. Pero que de nuevo veáis que ahí hay una particularización. No digo que la regla esa sea insensata ni no sea una buena regla. Oye, tiene sentido ayudar al prójimo, sobre todo si luego te puede devolver el favor y así tenéis una relación más constructiva. Pero que aquello no es totalmente universal. Y por otro lado, les voy a pedir a las reglas que sean simétricas. Simétricas quiere decir que si a Pedro le prohíben pegar a Pablo le van a prohibir pegar a Pedro, ¿no? Porque si no, no quedaría muy justo que a unos les prohíban una cosa y a los otros y a los otros no. En el fondo es casi lo mismo que la universalidad, pero para enfatizar la idea de que no puede haber una clase de privilegiados y otra de víctimas, o otra de gente que sufre o que no se le aplican las normas igual. Vale, universalidad y simetría, ¿y cuál era el último rasgo? Funcionalidad. ¿Qué queremos que hagan las reglas? ¿Para qué queremos reglas? Para ordenar la sociedad. ¿Para qué os sirven las reglas? Vale, sí, a nivel más práctico, si tú sabes que una sociedad sigue una serie de reglas, ¿no te sientes más seguro en esa sociedad en el sentido de que todo es más predecible? Si llegas, por ejemplo, imagínate que llegas a una cultura nueva, vas de viaje y no sabes ni dónde te han dejado y no sabes cuáles son las costumbres de ahí, no sabes cuáles son los modales. Por ejemplo, no sabes si eructar está bien o está mal. Hay culturas en las que eructar está mal. Hay otras, no sé si habéis visto algunas películas como Ben-Hur, en que si no eructas al final de una comida como para demostrar, joder, cómo he comido, cómo me he puesto,
¡buah! ¡Qué rico estaba todo! Muchas gracias. Pues es una falta de educación. Luego, las reglas te sirven para coordinarte, para saber qué es lo que van a hacer los demás y qué es lo que esperan de ti los demás. ¿Vale? Luego, yo lo que voy a pedirle a las reglas es que minimicen, eviten y resuelvan conflictos en la medida de lo posible. Es decir, que podamos tener armonía, paz social, llevarnos bien, tener los mínimos problemas posibles, las mínimas discusiones, las mínimas peleas. Minimizar conflictos. Y ahora vamos a hacer lo que se llama una búsqueda en un espacio de posibilidades. Si hemos dicho que los operadores, las palabras mágicas que usamos para construir reglas son, ¿recordáis? Obligación y prohibición. Si quiero que mis reglas sean universales, quiere decir que las normas van a tener que ser del tipo: a todo el mundo le está prohibido lo que sea respecto a todo el mundo, o a todo el mundo le resulta obligatorio lo que sea respecto a todo el mundo. ¿Vale? Estamos viendo la forma que tienen que tener estas reglas. Precisamente por eso, si os fijáis, las leyes son un poco lo mismo, pero cosas mucho más concretas. Me refiero a las leyes positivas, las leyes de los gobiernos, de los legisladores, o los regímenes de estar aquí en la universidad. Pero cuando hablamos de ética se supone que estamos hablando de un nivel muy abstracto, muy universal. Ahora, podríamos empezar a decir normas éticas. Decirme alguna norma ética de alguna religión. ¿Qué no pueden hacer los judíos o los musulmanes, por ejemplo? Comer cerdo. Luego, a todos ellos, ahí es universal, aunque sea un grupo restringido. Les está prohibido comer cerdo, ¿no? A otros les está prohibido cortarse la barba. A otros es obligatorio llevar turbante. Hay todo tipo de obligaciones y todo tipo de prohibiciones. El problema es que si hacemos una búsqueda de reglas así, aquello es como demasiado concreto y estás buscando acciones muy, muy concretas. Yo prefiero irme a un nivel, de nuevo, más alto de abstracción y dividir todas las acciones solo en dos grupos. Agresiones y ayudas. Es decir, toda acción se puede entender como que estás haciendo algo bueno para otros, a eso le podríamos llamar ayudas, o que estás haciendo algo malo para otros, agresiones. También habría cosas neutras, pero las cosas neutras, ¿para qué las vas a regular? Si son neutras, no tienen efectos o no importan. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos en el espacio de reglas? Pues vamos a ver que en realidad hay 4 posibilidades. Es obligatorio agredir a todo el mundo, está prohibido agredir, es obligatorio ayudar a todo el mundo y está prohibido ayudar. ¿Vale? ¿Cuáles de estas 4 os parece que no tienen mucho sentido? Sobre todo para conseguir lo que queremos, una sociedad sin conflictos. ¿Cuál rechazamos? Estamos jugando, no sé si aquí tenéis los reality shows en los que hay que ir expulsando gente, pues aquí vamos a expulsar alguna norma hasta que solo quede una y a esa le damos el premio, ¿no? Luego, está prohibido ayudar, es una norma universal, es simétrica, pero es un poco absurda. ¿Para qué prohíbes ayudar? ¿A quién haces daño? ¿Ayudar es bueno o las dos partes lo consideran bueno? ¿Cuál otra rechazamos? Es obligatorio agredir, salvo que estés en un grupo de bestias que quieren demostrarse lo brutos que son. Y dices, oye, si entras en nuestro grupo, que sepas que tenemos que estar todo el día dándonos golpes para demostrarnos lo fuertes que somos y que el resto del mundo nos tenga miedo, pues esas normas muy funcionales no son. Además, seguro que uno dice, bueno, es obligatorio agredir, pero luego se queja de que el otro le ha agredido demasiado o le ha golpeado mal, ¿no? Vale, nos quedan las otras 2. Y ahora me gustaría que vierais que las otras 2 básicamente son las 2 corrientes principales del pensamiento ético. Una sería el pensamiento liberal, ¿cuál creéis que es? No agredir. Y entonces la otra que queda, ¿cuál es? Obligatorio ayudar. Entonces, ¿a qué os suena eso de obligatorio ayudar? Es un poco a insistir mucho en la solidaridad. Quizá en sociedades muy socialdemócratas de siempre estar pensando en los demás y estamos obligados a ayudarlos. Vale. Pero ahora, ¿creéis que estas 2 normas se pueden cumplir con igual facilidad? ¿O hay una que es claramente cumplible sin hacer prácticamente nada y la otra es totalmente imposible de cumplir? ¿Cuál es la que es trivial cumplir? ¿La de? Obligar a seguir a los demás. Pues eso es la que cuesta. Ah, exacto, claro. La que es trivial cumplir es no agredir a los demás. Está prohibido agredir a los demás. En este momento,
todos vosotros la estáis cumpliendo, salvo que alguno le esté dando codazos y no le esté viendo, todos simplemente estando sentados sin hacer nada, estáis cumpliendo con lo que un liberal llama el principio de no agresión. Y es eso, no fastidiar al vecino, no darle de tortas, de bofetadas, de golpes, no usar un cuchillo, no dispararle con una pistola. El otro principio, ¿qué problema tiene? Que si le exigimos universalidad total, en este momento no lo estaréis cumpliendo a nadie. Porque todos tendríais que estar ayudando, pero además todos tendríais que estar ayudando a todo el mundo. Tendríais que estar obsesionados cada uno por, a ver, tengo que conocer a todo el mundo, tengo que saber qué problemas tienen, si necesitan clases particulares, si necesitan que les dé ánimos, si necesitan que les dé dinero, e intentar ayudarles. Y eso es completamente imposible. Ese sistema se viene abajo. Por eso cuando se proponen estas reglas, los que la proponen siempre las suavizan. Siempre dicen, ¿debes ayudar a quién? Si no, esto ya lo hemos dicho antes. Otras variantes. Debes ayudar al necesitado. ¿Quién más debes ayudar? Aparte del prójimo, el prójimo es alguien que está cerca, pero a veces se dice, debes ayudar a los miembros de tu grupo. Por ejemplo, si eres un miembro de la tribu judía, se supone que debes ayudar a los demás, y se entiende que es a los demás miembros de la tribu. A los de fuera puedes pasar olímpicamente de ayudarles, no pasa nada. Pero a los de la tribu ahí tiene que haber una cohesión de ayuda, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que si queremos que las normas sean plenamente universales y funcionales, la única manera de regular esa sociedad es lo que los liberales llamamos el principio de no agresión, o principio de libertad, que quiere decir que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, lo que quiera, de actuar conforme a sus preferencias, esas de las que hablábamos al principio, mientras no agreda a otros, mientras no interfiera violentamente con otros. Es tan simple como eso. En el momento en que alguien dijera que es obligatorio ayudar a los demás, primero estaría violando este principio, ya no estaríamos en una sociedad libre, estaríamos en una sociedad en la que constantemente se estaría obligando a la gente a hacer cosas que no quiere, porque si quisiera ya las estaría haciendo. Si cuando una regla te obliga a algo es para que lo hagas cuando no quieres. Voy a intentar conectar ahora esto con un concepto muy simple que es el derecho de propiedad. ¿Qué significa la propiedad? Que esto es mío y es mío, quiere decir que tú no lo puedes tocar. Y eso es tuyo, quiere decir que yo no lo puedo tocar. ¿Cómo conectamos esto con el principio de no agresión? El principio de no agresión tiene un pequeño problema y es que queda un poco abstracto de, vale, esto, pero nos estamos refiriendo solo a mi cuerpo, es decir, solo me agreden cuando me dan golpes. ¿Qué pasa si me roban algo? Si me roban algo, ¿eso es una agresión? Vale, pero entonces tendremos que modificar o extender la idea de agresión, porque la idea de agresión, al menos instintivamente, es simplemente un golpe. Entonces, digamos, nosotros no solo tenemos cuerpo en el sentido que no solo somos nosotros y ya está, sino que tenemos intereses sobre cosas. Somos agentes que utilizamos medios económicos escasos y podría haber conflictos de, oye, yo quiero usar el coche hoy, no, pues yo lo quiero usar yo. O esta bicicleta es mía, no, es tuya, vale. Entonces, extender el principio de no agresión es simplemente reconocer que hay que asignar ámbitos, espacios, como esferas, en las que cada persona manda, en la que cada persona es, digamos, el rey, el que controla. Entonces, el derecho de propiedad consiste en eso, uno es propietario, uno es dueño de una serie de cosas y con esas cosas puede hacer lo que quiera, siempre que ¿qué? Y normalmente eso se entiende siempre que no invada la propiedad ajena. Yo no tengo derecho a entrar en la casa del vecino sin su permiso. No tengo derecho a usar su coche sin su permiso. Si me da el permiso, sí, pero si me lo niega, pues no puedo, me tengo que fastidiar. Entonces, me gustaría que vierais que hay tres palabras que son como vértices de un triángulo que intentan expresar la misma idea. Y son libertad, no agresión, derecho de propiedad. Libertad es poner énfasis en la acción positiva de decir, oiga, decido yo soy libre, quiero decir, no deciden otros por mí, no me obligan, yo tengo derecho a decidir, soy libre. Acotar esto hay que decir, soy libre pero no de cualquier cosa, no puedo agredir a los demás. A mí me da mucha pena cuando la gente entiende que la libertad o los liberales creemos que uno solo es libre cuando puede matar a todo el mundo.
Y si no pueden, y si no dejan matar a todo el mundo, ya no es libre. Porque de verdad es que esto lo ves en debates éticos. Y bueno, la libertad hay que limitarla. Y dices, pero un momento, si ya sabemos que la libertad tiene límites, si, con la expresión libertad no significa puedo hacer lo que me dé la gana y si me prohíbes algo eres un liberticida. No. Hay que acotarla. La libertad implica reglas. De hecho, estamos explorando qué reglas son compatibles con la libertad. Entonces ahí llegamos a la idea de no agresión. Eres libre, pero siempre que no agredas a los demás. ¿Y dónde eres libre? ¿O con qué eres libre? Con tu propiedad. Con tu propio cuerpo y con tu coche, con tu bicicleta, con las cosas que sean legítimamente tuyas. ¿Vale? Hasta aquí, preguntas, ideas, comentarios, ¿falta algo? ¿Qué problema hay ahora? ¿Cómo asignamos los derechos de propiedad? ¿Tu cuerpo es tuyo? ¿Sí? ¿Hay alguien cuyo cuerpo no sea suyo? Luego, casi todo el mundo suele estar de acuerdo que a la hora de asignar derechos de propiedad sobre cosas, el cuerpo de cada uno es suyo. Fijaos que todo esto que estoy hablando es a un nivel teórico enorme, pero espero que esto veáis que tiene consecuencias para lo que llamaríamos ética aplicada sobre qué pasa con cosas como el consumo de drogas, qué pasa con comer ciertas cosas o no comerlas, o cómo te quieres vestir, cómo no te vistes, o si quieres estar en una playa nudista o no estás en una playa nudista, o qué tipo de relaciones sexuales puedes tener con la gente, o qué tipo de relaciones de contratos matrimoniales, o qué tipo de relaciones empresariales, laborales puedes tener con todos los demás. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente con la idea de contratos, pero para que veamos que vamos poniendo un principio intentando que sea sólido. Luego, en teoría, el cuerpo de cada uno es suyo, parece la mejor opción. De nuevo, podemos explorar alternativas. Si tu cuerpo es mío, ¿qué pasaría? ¿No serías libre? Bueno, tendrías que estar constantemente pidiéndome permiso. Oye, Paco, que quiero levantar la mano derecha, ¿puedo? Que quiero hacer un comentario, ¿puedo? Y yo podría decirte, oye, ahora haz tal cosa, prepárame la comida, haz cualquier cosa, túmbate ahí, desnúdate, vístete, lo que sea, ¿no? Eso, aparte de que es bastante liberticida, obviamente no funcionaría, ¿no? Si el cuerpo de cada uno es de otro, habría que estar pidiéndole permiso constantemente y estaríamos en una guerra o unas interacciones sumamente raras. Luego, la versión más simple es que el cuerpo de cada uno es de cada uno. También hay una versión que sería el comunismo total. Dime. ¿Y qué pasa con el aborto? Gran pregunta. Si quieres lo dejamos un poco más. Esta charla no pretende ser perfecta en un sentido. Ninguna de las respuestas que os voy a dar o de las ideas que os estoy lanzando son perfectas en el sentido de que no tienen ningún problema y tengo respuestas para todo. Hay problemas y ese es uno de ellos en que ya os digo una cosa, no tienen respuesta. Porque son problemas límite de qué es un ser humano, qué no es un ser humano. ¿Es el feto un ser humano, un ser sujeto a derechos o no? Porque yo os he dicho, las normas son universales. Pero no os he dicho quién es el conjunto de todos los elementos. Por ejemplo, los americanos, cuando hablan de que su constitución se aplica a todo el mundo y su constitución es universal, es porque entienden que los únicos seres humanos con derechos son los blancos. Y los negros en aquel momento no son seres humanos sujetos a derecho. Tradicionalmente las mujeres no eran sujetos con la misma categoría moral, ética, legal. Estaban sometidas, estaban en un escalón inferior. En muchas civilizaciones pasa eso. La idea de ética es igualar a todo el mundo, pero ahora decimos, vale, ¿y dónde se acaba el todo el mundo? Si descubrimos extraterrestres, vienen aquí y hablan con nosotros, ¿los consideramos suficientemente inteligentes como para que son seres humanos o no sé, no son seres humanos, pero tienen la suficiente inteligencia e intereses morales como para tratarlos como individuos o no? ¿Los chimpancés, que son bastante inteligentes, les tratamos como sujetos éticos o no? Un feto tiene ya, que no puede hablar, no puede pensar, aunque te da pena o le quieres, lo que sea, pero lo tratas exactamente igual. Entonces eso es muy complicado, ¿vale? ¿Dónde estábamos aparte de eso? Sí, el comunismo. ¿Qué pasa con el comunismo total? El cuerpo de todos es propiedad de todos. Eso al menos es universal y es perfectamente simétrico. Pero de nuevo, ¿eso es funcional? Ahí no habría manera. Es decir, ya no me tendrías que pedir permiso a mí, tendrías que pedir permiso a todo el mundo y luego no nos pondríamos de acuerdo. Luego eso sería un carajal espectacular.
Por eso a los comunistas, los liberales tratamos de decirlo. Es que lo que proponéis es muy bonito, de Kumbaya, todos juntos, vamos a ser felices y compartirlo todo. Pero si lo hacemos de forma consistente, eso es un desastre total. Y ya lo veréis cuando intentéis compartir algo. Yo que sé, un coche con un hermano o un amigo, no te pones de acuerdo, le has dado un golpe, ¿quién le pone la gasolina? ¿Quién le hace el mantenimiento? Ahora lo quiero usar yo, ¿cómo lo...? Luego, la propiedad más vale que sea cuanto más individual mejor, sobre todo de ciertas cosas como el propio cuerpo. Pero ¿qué pasa con los objetos externos? ¿Cómo nos hacemos propietarios de ellos? ¿Cómo empezamos a ser propietarios de ellos o cómo intercambiamos propiedad? ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Cómo funcionan las colas? ¿En qué consiste una cola? En que el primero que llega es el que manda, ¿no? Es el que, digamos, que tiene una pequeña ventaja. Luego, los liberales proponemos que el primero en usar algo que no tenía dueño se convierte automáticamente en su dueño legítimo. Es lo que llamamos principio de primer uso. O en inglés igual oís hablar de alguna vez como homesteading o de colonización. Si tú llegas a un territorio en el que no había nadie y empiezas a pastar ahí a tus vacas, pues el territorio pasa a ser tuyo. O igual, si tú tienes algo que todavía no es una vaca, pero la cazas y la domesticas, pues la vaca pasa a ser tuya. Si tú empiezas a cavar una mina, pues el oro que encuentres ahí o el carbón, lo que sea, pasa a ser tuyo. ¿Por qué? Porque, fijaos que antes no era de nadie, luego no se lo estoy robando a nadie. Y tiene bastante más sentido que sea el primero que no que sea el segundo, ¿no? Porque si decimos que sea el segundo o el tercero, quedaría un poco raro. Todo el mundo estaría en una sociedad rarísima de, bueno, que otro se apropie de ello, no que otro sea el primero en usarlo, pero yo ser el segundo, se lo quito, ya es mío y nadie me lo puede quitar. Luego, primer uso. ¿Pero uno tiene que ser propietario de las cosas ya de por vida para siempre? ¿O qué posibilidades hay? Acuerdos, sí, pero ¿cómo les llamamos en economía? Sí, a eso vamos a llegar, pero simplemente que me refiero a intercambios, ¿no? No vendemos y compramos cosas o alquilamos cosas. Quedaría un poco absurdo tener unas normas que digan, ala, el primero que use algo es propietario, pero ya es propietario de por vida. No puede deshacerse de ello, no puede dárselo a otro que lo quiera más, no puede venderlo, no puede regalarlo. Luego, las normas de una sociedad libre lo que dicen es, respétese el derecho de propiedad, entiéndase que los derechos de propiedad se accede a ellos por primer uso y se cambian o por abandono, si dices, bueno, pues ya me he cansado, este campo no lo quiero, pues lo dejo ahí y que otro lo use, o por venta, por compraventa. ¿La compraventa le perjudica a alguien? Si ambos están de acuerdo, podríamos prohibir las compraventas, pero de nuevo sería algo bastante absurdo, bastante disfuncional. Habéis hablado de los contratos. ¿Qué característica curiosa tienen los contratos? Que podemos decir una norma universal sobre los contratos, y es que los contratos hay que cumplirlos. Es obligatorio cumplir los contratos. En latín decían algo, creo que era pacta sunt servanda, como que los pactos están para cumplirlos. Pero los contratos no tienen un contenido, es decir, cuando uno lee un contrato no hay un montón de cosas, cláusulas, un montón de texto. Esas cláusulas, esas normas contractuales, ¿qué características tienen? ¿Son universales? ¿Son particulares? Luego, fijaos una cosa, los contratos nos sirven para no vivir en un mundo en el que solo haya una serie de normas como universales y muy abstractas, sino que tú digas, oye, a mí no me basta con esto de que no nos agredamos. Yo quiero, por ejemplo, un contrato matrimonial que me garantice que tú, cariño, me vas a ser fiel. Y yo, a cambio, pues también te voy a ser fiel y vamos a cuidar uno del otro. Pero si os fijáis, aquello primero son unas normas particulares. Solo me afectan a ti, solo nos afectan a nosotros dos, no afectan al resto del mundo. Y además ya tienen contenido ya tienen miga particular. Ya se están refiriendo a sexo con extraños, no. Y hay que compartir la casa y hay ciertas cosas que las vamos a tener en común. Ya van teniendo un contenido muy concreto. Entonces, de nuevo, el liberalismo lo que propone es que con esas dos ideas, respeto al derecho de propiedad, libertad, principio de no agresión, y libertad para contratar, y que la gente cumpla los contratos, la sociedad se puede organizar muchísimo mejor. ¿Qué problemas le veis a esto? ¿Alguien le ve algún problema? ¿Qué cosas faltan? ¿O yo os he dicho que este sistema no es perfecto? ¿Qué problemas puede tener? ¿Quién va a velar para que los contratos se cumplan? Y no solo los contratos. ¿Quién vela también para que la propiedad se respete? ¿No? Luego aquí habría que hacer una especie de normas de segundo orden o de segundo nivel
que dicen, vale, nuestras normas básicas son que hay que respetar la propiedad, no agredir al vecino y cumplir los contratos. Pero ¿qué pasa si hay ladrones? ¿Les dejamos que nos roben y ya está? Hay una palabra que no he mencionado, creo que apenas he mencionado, y es que todas las reglas, al final lo que intentan es legitimar el uso de la fuerza. Si decimos que está prohibido robar, es porque normalmente robar se suele hacer con fuerza, aunque a veces se suele hacer cuando el otro no está, pero si el otro no se deja, hay que quitárselo con fuerza. O cuando agredes a otro, estás usando la fuerza contra él. Entonces, las normas que podríamos llamar normas de justicia, lo que hacen son normas que regulan la fuerza. El derecho de propiedad y los contratos ya están, en cierto modo, regulando la fuerza, pero aquí me refiero a, vamos a regular qué fuerza podemos usar cuando alguien viola las normas. Y entonces, ¿qué ideas os parecen buenas para esto? Si tú me robas la cartera, ¿yo te puedo pegar a ti? Dice, como alguien me ha robado, yo me siento agraviado y voy a descargarme, voy a desahogarme, voy a vengarme, pero me vengo de ti. ¿Eso tiene sentido? No parece que sea muy justo, ¿no? Entonces, normalmente se dice, la fuerza debe ir contra el agresor, ¿no? Uno tiene derecho a defenderse cuando le están agrediendo, y aquí hay otro problema de límites. No sé si habéis oído hablar de qué nivel de defensa es razonable. Por ejemplo, si un niño yo tengo un puesto de manzanas y un niño pequeño me roba una manzana, ¿tengo derecho a darle una paliza brutal para que no se la lleve o a cortarle la mano para que no vuelva a robar nunca más? Hay gente que podría decir que sí, y dice, bueno, como me has robado, has perdido todos tus derechos y yo tengo derecho a aplicar la fuerza en tu contra sin límite. Yo creo que es más razonable lo que se llama una fuerza proporcionada. Pues al niño le persigue, le coges de la mano, le dices eso no se hace y si pillas a sus padres les dices, oiga, un castigo, pónganle un castigo que además me beneficie a mí a ser posible, ¿no? Más. La justicia nos la podemos tomar, esto es lo que llamamos principios de defensa y justicia. ¿La justicia nos la podemos tomar por nuestra mano o no? ¿Quién vota que sí? Levantar la mano. Que vote que sí. ¿Quién vota que no? O casi muchos no votan. ¿Por qué no nos la podemos tomar por nuestra mano? Esa es una posibilidad. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo? Vale, ese es otro problema. ¿Qué pasa si aún así estamos de acuerdo en más o menos los mismos castigos? ¿Qué otros problemas se os ocurren? No serían decisiones imparciales. La imparcialidad es un gran problema, dices. Cuando vas a un juicio tú ves que hay dos partes, el que acusa y el que se defiende. Y cada uno cuenta historias completamente distintas. Uno dice, yo soy completamente inocente, y el otro dice, no, usted es completamente culpable. Luego, alguien o los dos mienten o se equivocan. Y siempre cada uno tira de su lado, ¿no? Dice, no, yo de mi parte tiene que ganar. Al abogado no le pagas para que averigüe la verdad, sino para que gane el caso para ti, ¿no? Entonces, hay un problema de imparcialidad y también hay un problema de quién constata los hechos objetivos de qué es lo que ha pasado. Entonces, para esto hay soluciones. ¿Quién me da una solución para esto? ¿Qué soluciones os ocurren? Dejar que un tercero... Además, esta está muy bien porque normalmente la gente dice, ¿el Estado? Y digo, un momento, vamos por partes. Dejar que un tercero decida. ¿Vale cualquier tercero? Normalmente un tercero mínimamente imparcial, es decir, no un tercero que elija una de las partes unilateralmente y al otro que le den, sino que sea imparcial o que ambos estén de acuerdo, que haga de árbitro o de juez. Y un tercero también que tenga un mínimo conocimiento de las leyes, de las normas, de las costumbres y que sepa un poco averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo llamamos a esa gente? Árbitros o jueces, según, ¿eh? Entonces mucha gente dice, pero esto ya es un Estado, ¿por qué? Porque os voy a hacer un truco lógico. Es lo mismo decir, todo el mundo tiene una película favorita, que hay una película que es la favorita de todo el mundo.
Os estoy provocando un poco lógicamente para que... ¿Es lo mismo? ¿Esas dos frases son iguales? ¿Son equivalentes? La primera es, todo el mundo tiene una película favorita, pero la tuya puede ser La Guerra de las Galaxias y la del otro Mad Max o la que sea. Mientras que si digo, hay una película que es la favorita de todo el mundo, estoy diciendo que hay una que es la misma para todos. Luego, ¿de qué partíamos? De que hay un problema de imparcialidad o parcialidad en la resolución de conflictos. Y decimos que hace falta un árbitro imparcial. Pero a lo que os quiero llevar con este truco lógico es que hay mucha gente que se equivoca y dice, como hace falta un árbitro imparcial, ese árbitro imparcial debe ser el mismo para todo el mundo. Y ese árbitro es el Estado. El liberal más anarquista, más enemigo del Estado, va a decir, un momento, que lo único que tiene que ser el árbitro es imparcial, pero no hace falta que sea lo mismo para todo el mundo. Hay sociedades que funcionaban con árbitros privados o cuasi privados, en el sentido que había muchos, y las partes recurrían a ellos. No es como las sociedades actuales en las que el Estado te asigna quién es tu juez, quieras o no. Y además va a seguir una serie de criterios uniformes. ¿Vale? ¿Qué más problemas vemos? ¿Qué más necesitaremos además de jueces? El problema, las leyes, básicamente ya hemos dicho cuáles son. No agredir a los demás y cumplir los contratos. Es verdad que eso de no agredir habrá que concretar. ¿La violación es agresión? O parece, sobre todo las chicas van a decir que sí. La violación es agresión. ¿El robo es agresión? Pues sí, obviamente. Pero habrá que concretar, ¿vale? ¿Y cómo lo castigamos? ¿Qué penales le ponemos? El secuestro es agresión, los daños físicos son agresión, un montón de cosas son agresión. Pero ¿consumir drogas es agresión? Yo digo, habrá que ver a quién estás agrediendo. Hombre, el humo del tabaco puede molestar a otros, pero que tú tomes café, porque yo me estaba refiriendo al café, naturalmente, que es una droga que en algunos momentos de la historia ha sido ilegal, y cuando la ilegalizaron todo el mundo se volvía loco, como ahora con la marihuana o la cocaína o todo. Es obvio que las drogas son peligrosas y hay que tener cuidado, pero si hacen daño a uno mismo, no a otros. De nuevo vamos al principio de no agresión a otros. ¿Pero qué más hace falta además de jueces? ¿Nos basta con jueces? Tercero. ¿Cómo el tercero? El tercero no puede ser el derecho ayudado de un árbitro. Pero sin el derecho nadie, o sea, no puede haber un árbitro porque no tiene de dónde basarse nada. El árbitro va a necesitar alguna serie de normas. Algunas de esas normas pueden ser tradicionales, consuetudinarias, que diga, oye, pues esto en el pasado se resolvió así, y todo el mundo lo ha aceptado como justo. O el árbitro solo tiene que mirar el contrato y decir, oye, que aquí dice que este piso se lo tienes alquilado a esta persona, pero te has comprometido a estar 6 meses, que si te ibas antes le tienes que pagar una indemnización, una fianza. Ya está, el árbitro no tiene más que interpretar y dice, hago justicia, págale la fianza porque no querías y estaba clarísimo. A lo que me refiero es que hace falta 2 cosas más. Policías y soldados. ¿Por qué? ¿Qué son los policías? Los que se supone que vigilan el orden interior. Somos un grupo que nos distinguimos, nos entendemos como una comunidad y esa gente son la que vigila que nadie cometa crímenes o cuando se cometen crímenes o delitos, pues los investiga y va y detiene a los culpables. ¿Los soldados en qué sentido son diferentes a esto? En que los soldados el ataque viene de fuera y es un poco a lo bestia. Se supone que los criminales de robar y tal van de pocos en pocos y roban una casa, luego otra, mientras que cuando te invaden y lo quieren controlar todos los invasores. Pues ahí estaría el debate liberal de hasta qué punto puede haber sociedades libres o sociedades menos libres, cómo debe ser la policía o cómo debe ser el ejército de esas sociedades. Ese ejército yo diría pues, que al menos tiene que ser solo defensivo, no ofensivo, porque si es ofensivo ya está agrediendo a otros. La policía igual, la policía debe ser sumamente respetuosa. Y una última idea. ¿Qué pasa con la propiedad común? Yo he insistido en la idea de que mi cuerpo es mío, el tuyo es tuyo, porque si empezamos a meter cuerpos con propiedad múltiple vamos a tener problemas. Pero ¿no hay muchos casos en los que la propiedad es común? ¿Las calles de quién son? Del pueblo, podríamos decir, del municipio. No sé si son... eso no significa que sean propiedad particular del alcalde, sino de todos los que viven ahí. No sé si habéis visto las típicas películas de cavernícolas. Hay una muy buena que es El clan del oso cavernario, que descubren una cueva estupenda y empiezan a usarla. Luego, ¿quién es el dueño de esa cueva? El primer cavernícola que llegó y dijo, mía, me la quedo.
Probablemente los demás del grupo le dirían, vamos a ver, que aquí hay ciertas cosas que las poseemos en común, que las tenemos en común, porque nos consideramos más o menos una unidad de acción y de convivencia. Luego, uno de los límites de esta idea del derecho de propiedad es qué pasa con la propiedad colectiva, con la propiedad comunal. Y el problema es, dices, bueno, pues vamos a tratarla más o menos como si fuera individual. Pues que los propietarios tienen derecho a usarla, los no propietarios no, pues como cuando vivís en una urbanización, a la piscina pues entran los propietarios y sus invitados, pero no todo el mundo. Pero entonces ahí va a haber problemas, necesitaréis algún tipo de reglas de régimen interior para en qué horario se puede usar la piscina, cómo hay que pagar las cuotas para mantener esa piscina. Entonces ahí podríamos decir que hay una serie de reglas que ya no son universales, sino que de gestión de toda esa propiedad común. ¿Vale? Y yo creo que con esto, si tenéis alguna pregunta o comentario, ya hemos definido básicamente lo que es una ética de la libertad. Es básicamente decir, oigan, dejar que la gente quiera lo que quiere, no tratar de imponerle cosas, no tratar de imponerle preferencias, no violencia, no agresión, cumplimiento de los contratos y luego a ver cómo tratamos a los criminales, derecho de defensa, derecho de justicia y cómo organizamos que haya pues una policía, un ejército o cosas parecidas para que nos defiendan de los posibles agresores. Muchas gracias. ¿Cómo garantiza usted de que este árbitro, no, o sea, a mí como una parte, cómo voy a garantizar yo que este árbitro es imparcial? Y hasta qué punto, o sea, el hecho de tener el no tomar la justicia en mis manos, supuestamente va a estar impedida por la policía. Y al momento de que la policía es ineficiente, obviamente la sociedad toma la justicia en sus manos, como se ve aquí. Muy buenas ideas. La primera cosa es, no sé si os habéis dado cuenta de que yo no os he dicho en ningún momento que no podáis tomaros la justicia por vuestra mano. Yo os he dicho que puede haber problemas si la gente se empieza a tomar la justicia por su mano, puede haber problemas. Pero si la gente realmente hiciera justicia en el sentido de que lo que hace es justo, dice, yo capturo al ladrón que me ha quitado lo que me haya robado, lo recupero y le aplico un castigo proporcional, ¿en qué sentido estaría siendo yo injusto? Si además logro demostrar que todo eso es verdad, fotografías, vídeos. Luego, lo único que he dicho es que la justicia por tu mano es problemática, pero no, eso no quiere decir que no pueda existir. ¿Cómo te fías del árbitro? Pues espero que os desengañéis de una cosa en la vida. En la vida no hay garantías. Aquellos que os juren que os van a querer para siempre y esas cosas y os lo quieran garantizar, quizás sea verdad o quizá no. Aquellos que parecen gente estupenda, un día igual os fallan. Empresas que van de maravilla o ofrecen productos de calidad, un año se equivocan o meten la pata o el director se corrompe. Entonces, ten cuidado al elegir el árbitro. Usa su reputación. No sé qué profesiones vais a tener, pero me imagino que en cualquier profesión vuestra reputación va a ser importante. Vais a llegar a un cliente y va a preguntaros, oye, ¿tú qué has hecho antes? ¿Tienes algún cliente satisfecho al que yo pueda ir a preguntar para que yo me fíe de ti? Luego, una sociedad libre, pues eso, los árbitros probablemente dependerían mucho de su reputación. Y algo que has dicho de verdad es un problema grave de las policías es que como suelen ser monopolios cuando son públicas, tienden a ser ineficientes o corruptas, empezar a tomar, ¿cómo llamáis aquí?, coimas, sobornos y cosas así, y dicen, ¿para qué voy a perseguir a los criminales si son peligrosos? Yo mejor no, me escaqueo o al revés. Como antes se decía que los policías en Ciudad de México paraban a todo el mundo y con cualquier excusa le aplicaban una multa. Pero esos temas son interesantísimos, son una vez ves las ideas iniciales, los que hay que seguir dándoles vueltas, explorando. ¿Usted cree que en la ética de la libertad se necesitaría un principio de disputabilidad? En el caso de que, digamos, una de las partes pudiera venir y llevar a debates si cree que su esfera privada está siendo agredida por la de alguien más. Claro, sí. Es que precisamente fijaos que las ideas que hemos dicho son tan abstractas, hemos dicho, hay que respetar la propiedad. Vale, pero ¿dónde empieza la propiedad? Si yo digo, empecé a arar un terreno, entonces lo he hecho mío. Pero, a ver, ¿dónde empieza el arado? ¿Dónde tienen las marcas de qué es lo que has arado?
y basta con arar un terreno y ya es tuyo. Entonces yo voy corriendo con un arado por detrás y antes de que me apropio de toda Norteamérica, simplemente marcando el suelo poco a poco. Esto no tiene mucho sentido, se debe entender, parece más sensato. Y dice, bueno, que tengas una extensión más o menos controlada, que realmente estés usando y no que estés apropiándote de todo simplemente contra los demás. O sea, en eso va a haber disputas siempre. Entonces yo creo que la idea de los tribunales y los árbitros es, si todo el mundo comparte esos principios generales de no agresión y propiedad, luego decir, vamos a ver si hablando nos ponemos de acuerdo en concretar. Y si veis cómo operan las empresas, y mucha gente cuando se lleva bien, siempre sabes que puede haber problemas y que nadie va a dar con una solución perfecta, pero lo que quieres es que el otro no te esté haciendo trampas, que el otro no te esté tomando el pelo, que tú no seas el típico pringao que todos los demás se aprovechan de ti o te dan de golpes y te hunden. Entonces dices, oye, no estoy de acuerdo con que tu finca llega hasta aquí, la mía, pues vamos a ver un árbitro y a ver, oye, pues yo no me he quedado del todo satisfecho, yo tampoco, vale, pues los dos hemos cedido, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, pero hemos acabado el conflicto, pues a ver si así ya... Las disputas que van a ser interminables van a ser sobre cosas como el aborto, cosas así. Unos van a querer otra cosa, otros otra, y nadie se va a poner de acuerdo porque aquello hay mucha carga emocional. Yo lo que quisiera saber es si es una ampliación en este principio de no agresión, o más bien es un cambio en la concepción de lo que es propiedad. Yo creo que es complementarlo. Si tú te fijas si tú hablas de propiedad no te estás refiriendo a como cosas, diciendo esto es mío. Mientras que cuando hablas de agresión te estás refiriendo a cosas que no puedes hacer. Te estás fijando más en los verbos, en las acciones. Mientras que con propiedad estás viendo sustantivos. Este libro es mío, esta silla es mía. Yo creo que es una manera complementaria de ver las cosas para explicárselo a los demás de la forma más completa posible. Que ya te digo que es necesario porque a veces le dices, oye, que la libertad es que no me prohíban nada. Y dicen, ¿nada? ¿Ni siquiera matar a los demás? Pues vaya sociedad, ¿queréis una sociedad en la que todo el mundo pueda matarse unos a otros? Pues no, vaya sociedad libre queréis. ¿Qué pasa con las cosas que muchas personas usan o todos usan, pero que no son de nadie, como el aire? ¿Pero tú crees que sobre eso hay problemas? ¿Ahí puede haber conflictos sobre eso? Sí, porque hay gente que puede contaminar el aire y... Vale, pero entonces el problema no es el aire en sí mismo que tú consumes, sino lo que eches al aire y que luego le llega a otro. Eso lo ha estudiado mucha gente, Murray Rothbard, si conocéis la ética de la libertad y otros. Eso en realidad es una agresión. Lo que pasa es que es lo que yo llamo agresión difusa. Es decir, no es lo mismo darle un puñetazo a un tío, que es, claro, una agresión concreta, que decir, voy a lanzar millones de partículas venenosas, pero muy diluidas, de manera que al final te van a llegar todas a ti, pero muy poquito a poco. No es lo mismo que si te envenenara con arsénico ahí en la taza de café. Entonces, esas cosas son más difíciles de regular. Ese es uno de los argumentos que se da a veces para que tiene que haber un Estado, que controle esas cosas, sobre todo la contaminación. Yo diría, joder, si el Estado realmente hiciera esas cosas, yo diría, estupendo, que castigue al contaminador y que proteja a los contaminados. El problema es que a menudo ves que no es así. También es que es muy difícil. Dices, ¿tú te fijas en dónde echa la basura la gente? En el sentido de que puedes controlar eso. Tú puedes controlar que no entren en tu casa a quitarte tus cosas. Pero es mucho más difícil estar atento a ver qué hacen los demás con su basura. Tendrías que estar atento a todo el mundo, vigilándoles constantemente a ver dónde tiran la basura. Por eso el problema de la contaminación es muy, muy interesante y muy complicado. Cuando las reglas que se emiten transgreden los derechos de las personas. Pues que decimos que no estamos en una sociedad libre. Es decir, yo he tratado de dar una serie de argumentaciones de qué reglas son compatibles con una sociedad libre o con una serie de características de universalidad, simetría y funcionalidad. Pero desgraciadamente, como hay gente que es más fuerte que otros y está mejor organizada y puede imponerte a ti cosas, a menudo lo hacen imponiéndote reglas. Es decir, te dicen, y las reglas del juego son estas. Como yo no quiero que hagas estas cosas, te las prohíbo. O como yo quiero obligarte a que hagas estas cosas, te fuerzo. Pues la gente o traga con ello, o se rebela, o dicen... Lo único es, a veces te tratarán de argumentar que además es por justicia. Lo hacen o por tu bien o por justicia. Te dirán, no, es que por justicia no puedes hacer esto. Todas las prohibiciones de drogas son por el bien de la gente. Y dice, bueno, por el bien. Y no sé qué reglas pueden haber. Bueno, sí, todas las reglas que al final acaban obligando a ayudar a los necesitados y crean, digamos, redes de cobertura social, son redes
que rompen la universalidad, es decir, ya no vamos a tratar igual a todo el mundo, al que tenga menos o al que le califiquemos de necesitado, vamos a quitar a unos para dárselo a ellos. Entonces eso ya es, algunos le llaman solidaridad, yo diría, vale, pero esto es solidaridad violenta o solidaridad coactiva o no voluntaria o no pactada. Entonces yo diría al menos protestemos un poco, decir, oiga, que nos lo están haciendo ustedes porque son más fuertes, pero no porque esto sea justo. ¿Qué pasaría con los niños? Los niños es otro problema límite, igual que el caso del aborto. ¿Qué quieres? ¿Concederle a un niño todos los derechos de propiedad, que pueda firmar contratos y que pueda decidir si quiere comer o no, si se quiere ir a la cama o no, si se quiere portar bien o mal? Entonces, una solución que se suele decir es que los niños son un caso especial, que mientras no sean adultos, están como en fideicomiso con sus padres o que sus padres son sus tutores legales y deciden por ellos. Pero de nuevo podríamos decir, pero no tienen derecho a agredirlos, no tienen derecho a esclavizarlos, no tienen derecho a decir, venga, voy a conseguir tus riñones que los voy a vender al vecino que me da mucho dinero. Lo interesante es, ¿están los padres obligados a alimentar a los niños? Entonces ya decir, uy, ahí ya entramos en debates, hay liberales que dicen, sí, bueno, porque lo has tenido tú, el niño, porque has querido, y otros decimos, bueno, pues ya le has dado la vida, ¿y qué pasa? ¿Que por darle la vida tienes que estar siguiendo dándole de todo? Hay leyes en algunos países en que los padres están obligados a mantener a sus hijos hasta los muy muchos años, y mientras el hijo siga en plan, uy, yo es que soy una víctima, yo soy un necesitado, pues el padre tiene que estar siguiendo dando la paga y todo. Incluso casos sangrantes de padres que maltratan a sus hijos, perdón, hijos que maltratan a sus padres, pues son mucho más fuertes y no hay manera de deshacerse de ellos. ¿Qué ocurre con esas acciones que no entran dentro de lo que llamaríamos agresión, pero son detestadas por la inmensa mayor parte de la gente, como el chantajista, por ejemplo? El chantaje no agrede a nadie, el chantajista no agrede a nadie. Esos temas son ya muy avanzados. Si os interesa mucho, pues podéis empezar a leer el libro de la ética y la libertad de Rothbard y luego un libro de otro pensador que se llama Walter Block, que es Defendiendo lo indefendible. Ahí hay posturas encontradas. Eso ya os lo dejo como ejercicio para que lo debatáis entre vosotros. Sobre todo pensad, yo lo que os animo, que es lo que he intentado hacer en la charla, es no deis nada por hecho, sino plantear alternativas. Es decir, ¿qué pasa si prohibimos el chantaje? ¿Qué pasa si permitimos el chantaje? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? ¿Eso qué consecuencias tiene? ¿Es la norma universal? ¿Es simétrica? ¿Dónde está la agresión? ¿Estoy simplemente diciendo algo que no me gusta? ¿La prostitución debe ser legal? ¿No debe ser legal? Yo diría, pero la prostitución en la calle, ahí dices, en la calle ya es distinta, porque estás como molestando a todo el mundo, las calles se supone que están para pasear. Hay otro caso que no ha dicho. ¿Qué pasa con las acciones no intencionales? ¿Qué pasa cuando golpeas a alguien, pero no querías? Yo qué sé, estás intentando matar una mosca con un palo, ¡paf!, y le das a otro. ¿Le has agredido? ¿Tiene derecho a defenderse de ti? ¿Tiene derecho a exigirte una reclamación? ¿O solo lo intencional cuenta? Hay muchos filósofos morales que insisten en que la bondad de la acción está en la intención. Y mucha gente también os lo va a intentar colar. Si yo no quería, si mi intención era buena. Y dice, sí, pero los resultados es que me ha roto un hueso. ¿Qué pasa? ¿Tengo derecho a exigirte que me pagues una indemnización por el hueso o vas a salirte indemne simplemente porque dices... Usted dijo que los niños eran un caso especial hasta que fueran adultos, pero ¿cómo sabemos cuando ya somos adultos? Ah, qué gran pregunta. O sea, yo en lo personal, bueno, tengo 19 años, supuestamente soy adulta, pero no me creo capaz. Yo sé que en mi caso particular todavía no. Espero llegar algún día. ¿Tú eres adulta? ¿Eres adulta o no? Legalmente sí. ¿Te consideras adulta? No. ¿Quieres que los demás te consideren adulta en el sentido de que te dejen decidir por ti misma y hacer contratos y esas cosas? ¿Y entiendes el concepto? ¿Entiendes lo que es ser adulto? Si entiendes lo que es ser adulto y lo aceptas, eres adulto. Murray Rothbard dice, ¿cómo se convierte uno en adulto? Ejerciendo de adulto. Diciendo, padres, quedo emancipado de ustedes y ustedes ya no tienen ninguna responsabilidad de control. A partir de ahora nuestra relación es amistosa y tal, pero ya no es lo mismo que antes. A mí esa idea me parece la más sensata. ¿Qué hacen las sociedades? Por eso a mí siempre me ha interesado los chapuceros que son los estados. Todo el mundo a los 18 o todo el mundo a los 21.
Dice, bueno, pónganse de acuerdo, ¿por qué en unos sitios a los 21, por qué en otros sitios a los 18? ¿Por qué para unas cosas a los 16? Hay países en los que se puede tener sexo a partir de los, no sé, 12, 14, 16, pero no puedes votar hasta los 18 y beber hasta los 21. Entonces, pero qué chapucilla es esta, qué parche. También es verdad que las soluciones simples al menos son iguales para todos y homogéneas y sabes a qué atenerte. Pero no es una ficción que es necesaria y sirve, porque si dejamos todo a lo que la gente piensa cuando sea adulta, no se va a poder hacer nada, porque no va a poder regular nada, porque unos se van a sentir niños, otros adultos. La ficción quiera que no es necesaria. Me gusta tu idea, o sea, de que más que llamar ficción diría, esa decisión es muy simple, pero puede funcionar en el sentido de que no tiene por qué ser un desastre. Vale, yo diría, por defecto a los 18, pero si hay alguien que se empeñe tanto en demostrar que es adulto por el motivo que sea, y consigue demostrárselo a un juez, que se le permita, por el motivo que sea. Señor juez, yo me quiero ir de viaje, mis padres no me dejan, no sé qué, yo quiero demostrarle a usted que mi padre me tiene medio esclavizado, no me deja irme de viaje, y yo soy una persona responsable y tal. ¿Y qué hacemos al revés? ¿A los 18 automáticamente eres adulto o solo si quieres? No, o puedes ejercer de niño toda la vida. También hay el problema de los deficientes psíquicos. ¿Qué hacemos con ellos? Un niño normal asumes que va a tener un desarrollo cognitivo que llegará a ser adulto. ¿Qué pasa con aquellos que van a ser adultos especiales? Y con perdón, hay gente, la sociedad es muy sensible de no se pueden tocar estos temas. Y digo, mira, tenemos que tocarlos, tenemos que tomar alguna decisión y no empezar a usar eufemismos y tratar a todo el mundo igual cuando no es igual. No le puedes dar la misma capacidad de decisión a alguien que comprende lo que está haciendo que a alguien que no comprende lo que está haciendo. Cuando alguien utiliza conceptos que saben que van a ser muy dañinos y los publicita, no está agrediendo físicamente a nadie en el sentido de utilizar... Porque dices conceptos. ¿Insultar es una agresión? ¿Es agresión? O sea, ¿lo prohibiríais? ¡Wow! Entonces va a haber que tener un cuidado aquí al hablar con la gente. ¿Qué no puedes hacer? ¿Insultar a la gente a la cara o hablar mal de uno con los demás? Este es un tema también muy interesante. Las ideas delinquen, se suele decir, o tener ideas y expresar ciertas ideas es delito. Hay muchísimas sociedades dicen que sí, ¿eh? Y hay atentados contra el honor, hay ciertas cosas que no se pueden decir, cierto lenguaje no se puede emplear. Yo digo, vamos a tratar de reducir las prohibiciones al mínimo, vamos a tratar de tener un conjunto de normas mínimo. Y que si hay cosas muy liosas, intentemos no entrar en ellas. Y todos los códigos del honor y restricciones del lenguaje son muy liosos. Sin embargo, es verdad que probablemente ninguno querríais vivir en una sociedad en la que todo el mundo pueda decir cualquier cosa, porque cuando eso se hace, los conflictos entre las personas se vuelven violentos. Es decir, de las palabras se pasa a los puños, incluso a las armas. Entonces, probablemente querráis vivir en urbanizaciones donde se acepte por contrato que tú te restringes y no puedes decir ciertas cosas. O te afilias a una asociación que para mostrar tu respeto a los demás y tu categoría moral dices, yo sé que esto no tiene por qué estar prohibido, pero me lo prohíbo a mí mismo como gesto de respeto a los demás. Y si alguna vez lo hago, pues que me penalicen. A veces la gente dice como, si digo un taco, tengo que poner $1 en el tarro para los pobres o para lo que sea. Entonces que te castiguen, te castigas a ti mismo. ¿Cómo integraría a las personas que no se pueden hacer cargo aparentemente de sí mismas como las personas enfermas mentalmente? De nuevo, les aplicaría el principio de no agresión, en el sentido de que no tienes derecho a agredirlos, pero también aplicaría que tienes derecho a defenderte si pueden ser peligrosos, porque en algunos casos lo pueden ser. Y luego tendría cuidado con decir, bueno, y ahora, ¿estamos obligados a ayudarlos? ¿Estamos obligados a mantenerlos de alguna manera? Ahí iría con mucho cuidado, intentaría confiar primero en la solidaridad voluntaria, es decir, asociaciones de gente que quiera encargarse de ellos, o que quiera demostrar su altruismo, que quiera demostrar su bondad. También siempre diría, estos problemas existen, pero no son la mayoría. La mayor parte de la gente funciona. Vamos, de hecho, es curioso la cantidad de lastre que puede soportar una sociedad en el sentido de que, si os fijáis, ¿cuánta gente trabaja y realmente está haciendo algo productivo?
vosotros, bueno, no sé si tenéis algún trabajo aparte de estudiar, sí, pero mientras estudiáis estáis consumiendo recursos, no estáis produciendo todavía nada. Los niños pequeños igual, los ancianos ya jubilados, la sociedad puede aguantar muchísimo lastre con que unos pocos sean productivos, los padres que mantienen a sus hijos, a los necesitados, a los mayores. Pues esto nunca va a ser, no creo que vaya a ser nunca un problema insalvable. Pero que esos debates van a existir siempre. Cuando ellos, el derecho que ejerzan su libertad, cuando no lo hacen de manera tan consciente, o sea, por ejemplo, ellos también pueden ser ligados a penalidades y tal vez no sé qué tan justo sería. Entonces sería interesante estudiarlo un poquito y encontrar una solución a ese problema, aunque yo sé que no se va a presentar tan frecuentemente ni a ser un problema. Pero no solo con la gente que tenga algún tipo de limitación psíquica, sino con cualquiera. A mí me pueden liar, a mí me pueden confundir, alguien te seduce, te confunde, te apunta a una secta y ya estás totalmente abducido por la secta y dices, ¿y ahora cómo me salgo de esta secta? ¿Qué hacemos? Bueno, pero creo que es un poco diferente el caso. Está consciente de lo que hizo y aparentemente es responsable de sus acciones. Si tú le preguntas a un abducido por una secta, y él te va a decir, ¿tú de qué eres consciente? De que he descubierto la luz y la verdad y todo. Tú desde fuera lo ves, que no, que estás totalmente engañado, manipulado. Él es consciente a su manera. Bueno, sí, pues, pero estas penalidades, lo que usted espera es que la reacción sea que él aprenda qué son las consecuencias de las decisiones, porque, o sea, así es como funcionamos. Pero estas personas que no sé cómo es que funciona este retraso, por ejemplo, o cualquier daño cerebral, pero podrían no aprender o comprender lo que esperan estas penalidades. Es totalmente verdad. Lo único es que no me imagino yo a mucha gente que quiera manipular a gente con problemas psíquicos, salvo que es que tengan mucho dinero y quieran una herencia o algo así, pues para eso ya normalmente se tiende a regular. ¿Qué cuento hay donde aparece la manipulación, por ejemplo, de los niños? Eso en un cuento. ¿Santa Claus? No, digo manipulación de medio esclavizarlos. Violaciones y todo eso. No, un cuento tradicional, Pinocho. En Pinocho la gente solo se acuerda de la nariz, de la ballena y olvidan la parte en la que a Pinocho lo raptan para ponerlo a currar o ponerlo a trabajar. Le dicen, ven al circo, ven a divertirte, esto va a ser todo divertido. Y luego, no, te transformamos en un burro y luego a tirar de la noria ahí como fuente de energía. Muchas gracias.